Bien, el porqué de la historia es porque básicamente siempre me gustaron pues nuestras raíces, pero un poquito más místicas, más en la cosmogonía que manejaban los mexicas, los aztecas, teotihuacanos. Y pues yo no había visto un trabajo en este estilo. Así, siempre vemos desde la parte de la historia normal, digamos, la que conocemos, pero también en el extranjero hay veces que quieren ver este tipo de México un poquito más místico, como les comentaba al principio. Esto se escribió en un lapso muy leve, la verdad, para mencionarlo. Yo quería mostrar un México un poquito más conectado con nuestras raíces, no nada más como el México actual, que desgraciadamente es un México más corrupto, por decirlo de una manera, es una cuestión pesada, fea, difícil, pero es una realidad que México ahorita es un poquito más corrupto. Y yo quería manejar estas raíces que no se perdieran, incluso si se dan cuenta en el cortometraje viene en la lengua náhuatl, que es pues nuestra lengua casi nativa, no de todos lados, pero es un dialecto pues bastante conocido a nivel mundial. Yo pensaba a la hora de hacer este trabajo en hacerlo un poquito de más tiempo y demás. Incluso hay unas escenas por ahí que quedaron de día y originalmente eran de noche, pero ya no se pudo. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de producción, por cuestiones de muchas cosas ya no se logró. Pero el resultado final creo que me pareció incluso mejor de lo que yo tenía pensado realizar. Otra cosa que quiero mencionar es, yo he estado inspirado por distintas cuestiones, tanto de literatura como de cine en general. Y pues básicamente aquí en los sueños que tiene nuestro personaje está basado o inspirado en algunos trabajos, por mencionar solamente algunos, como la película The Stand de Stephen King, que se comunica por ahí a través de los sueños dos entidades, que en este caso es Dios y el diablo. Y aquí decidí que fuera la muerte Mictlantecutli como tal, porque no se puede comunicar de una manera tangible. Y como siempre lo he desarrollado en mis proyectos, me gusta que la fantasía esté en un planteamiento de la realidad, lo más acercado a la realidad que se pueda, pues para envolver un poquito más al público. También decidí que este proyecto no llevara diálogos, nadie más que Mitlantecutli. Quisiera que ustedes como público lo estuvieran viendo con los sonidos reales, digamos de la realidad, no como el cine normal, por decirlo. ¿Por qué? Porque en el cine está adornado de miles de sonidos, de miles de canciones, de composiciones, de sonidos, etcétera. Y aquí yo quería que fuera el sonido de la realidad, simplemente gente afuera en el pueblo, los sonidos de los cuchillos, el sonido de la tele encendida. Y cuando hacemos este corte, esta parte del ensueño, por decirlo, es cuando entra Mictlantecutli y solamente una vez tiene estos diálogos, que es como partir, ¿no? Es como decir, estás acostumbrado a la realidad y con este sueño partimos esa realidad y la hacemos un poquito ficticia o fantasía, que es como muy propio de los sueños. Los sueños son muy extraños, los seres humanos siempre estamos acostumbrados a las cuestiones visuales y pues en nuestra cabeza, digamos, en nuestro inconsciente vamos pegando esas piezas, ¿no? De alguna manera. Aquí como ven el personaje de nuestro actor Gerardo Amaya, pues es una persona que va cambiando gradualmente después de ser un buen hijo, por decirlo de alguna manera. Se da cuenta que no hay dinero en su casa, se da cuenta que ya no tiene a su papá, esa parte, esa figura paterna, y su mamá pues la ve de una manera muy frágil, ¿no? Entonces el personaje va cambiando, no nada más busca venganza con sus manos para hacer esto, lo mismo que le hicieron a su padre, sino empieza a transmutar, ¿no? También estamos hablando un poquito de la transmutación aquí, que a veces te consume. Cuando no tienes muy claros tus ideales y tus valores, te empieza a consumir este tipo de dualidad emocional, porque a final de cuentas es emocional. Y pues básicamente el cortometraje de eso nos habla. Quise fusionar la cuestión social, que es la delincuencia y distintos factores que están en México actualmente, desgraciadamente, por decirlo, y con esta ficción o esta mitología de Mictlantecutli, de la muerte mexica, pues me parece bastante padre. No he visto un material así, esperemos que esto pues sea de su agrado, lo vean, logren captar o sentir lo que yo sentí cuando lo estaba escribiendo. A mí me pareció genial. Ya más adelante les comento otras cositas. En relación al elenco, obviamente pues contamos con Enrique López, con Patricia Sandoval, con nuestro amigo Héctor Parra, que pues literal se ofreció a ayudarnos en la producción de este trabajo. Le comenté en algún momento que fuimos a comer y le pareció increíble. Me dijo, oye, vamos a hacer algo, yo quiero estar ahí, a mí me gustan estas cuestiones del verdadero México y pues nos ayudó, ¿no? Aquí salió como el papá, no el papá, es bueno, sí es el señor de pueblo,
que tiene su casa, el hacendado, y nuestro personaje principal se mete y roba en su casa, ¿no? O sea, ese es su pequeño papel que tiene. A nuestra amiga Nadia Anaya, que relativamente era la novia del personaje principal, pero por cuestiones de tiempo ya no se pudo meter ciertas secuencias donde se iba a entender un poquito más que era la novia del personaje principal. Tenemos también a Salvador Franco, que es una persona, pues es un amigo muy querido de nosotros y siempre se ha dedicado a estas cuestiones. Ya había representado a Mictlantecutli en algunas danzas, en algunos shows, y obviamente cuando le comenté sobre que lo representara ahora en cine, pues le pareció increíble la idea. Yo no me imagino a nadie más en Mictlantecutli más que a Salvador Franco. Me pareció increíble desde que lo vi. Ahí nos ven consiguiendo la cola de caballo que trae, que casi no se logra apreciar a menos que lo vean con mucho detalle. Es una cola de caballo real que se le puso en la cabeza. Yo diseñé el personaje, quería que tuviera una franja negra en la cara. ¿Por qué? No quería que pareciera un danzante. Yo quería que pareciera una especie de caníbal, una especie de entidad que come, que consume las almas. Y esta barra negra que le puse en el rostro parece como si fuera un vacío que te jala hacia él. Eso era lo que yo quería con el personaje y quedó, creo que bastante bien. Antes de que fuera Gerardo Amaya nuestro protagónico, teníamos otro colega con el que hemos trabajado, César González, pero ya no se pudo por su agenda, ya no se pudo concretar. Y pues también yo creo mucho en el destino, y creo que el destino también a veces nos va guiando. Esto requiere esto o esto requiere lo otro, y aquí pues nos acompañó nuestro amigo Gerardo Amaya. Sus cualidades como actor me parecen increíbles, me parecen muy buenas, sabe seguir muy bien las indicaciones, aporta muchísimo a su personaje y a la producción en sí cuando estamos realizando sus escenas. Me pareció un trabajo excelente. Por la parte de Patti Sandoval, pues ¿qué más puedo decir? Que es una súper amiga. Yo la conocí por otras cuestiones de otro proyecto que tengo, que es El Umbral. Y desde que me la presentó nuestro amigo Juan Vera, dije, yo tengo que trabajar con Patti Sandoval. Es muy buena, tiene un rostro muy extraño, muy padre, muy de esas caras que no olvidas, de esas caras que no olvidas. La vi en el momento, dije, esta es la persona indicada para hacer a la mamá. Tiene el aspecto de la mamá que le va a doler muchísimo, lo va a poder reflejar tomando en cuenta que no tienen diálogos. No tiene diálogos ningún personaje más que la muerte, como lo dije. Es más difícil actuar así, porque los diálogos de alguna manera pues te van guiando, ¿no? Te van guiando de alguna manera lo que oyes o lo que ves cuando mueven la boca, pero los actores que lo hacen sin diálogos es un poquito más complejo porque tienen que reflejarlo de otra manera y convencer al público de lo que están haciendo. Entonces, Patti Sandoval lo hizo perfecto. Nuestro amigo Enrique López, pues ya había trabajado también con él en lo que es el proyecto de A la orilla del camino. Increíble su trabajo, yo tengo que decir cosas maravillosas de él. Igualmente yo no veía otra persona en el papel de este papá que él. Lo pueden ver en la parte final, en la rotoscopía. Sí hay una química ahí entre los personajes. ¿Por qué? Porque sí parecen papá e hijo. O sea, sí se ven como padre e hijo. Me encantó la química que tuvimos todos trabajando. Incluso Nadia Anaya como la novia, la persona que se presenta en el sueño, me pareció padrísimo. Siguió las indicaciones muy padre. Ya he trabajado con ella también. Ella es mi protagónico de A la orilla del camino. Y pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? Simplemente es el protagónico de A la orilla del camino. Y me encantó su trabajo aquí, aunque es muy breve. Me pareció bastante bueno. Ahí pueden ver en el DVD de algunas cosas detrás de cámaras donde se ve cómo estamos trabajando. Y pues en general el elenco estuvo bastante bien. No me imaginaba a nadie más en esos zapatos, la verdad. Me encantó, a pesar de que fueron temas relacionados a la muerte y demás. Nos la pasamos creo que bastante bien. Lo pueden ver en el detrás de cámaras. Mucho cotorreo como acostumbramos en Deimos. Mucha buena vibra, como dicen. En este proyecto podemos ver distintos simbolismos. Uno de ellos, que es de los que más me gusta, es en la tradición pues chamánica, que algunos le llaman así, o incluso tensegridad, que es lo que enseñaba Carlos Castaneda. Vemos que ellos dividen el cuerpo humano en dos partes, que es el tonal y el nahual. Y esta es una de las maneras por las cuales decidí colocar a Gerardo del lado derecho y a Patti del lado izquierdo, simbolizando el tonal y el nahual. Son simbolismos que obviamente pues algunos que estén muy relacionados con esto lo van a pues tener un poquito más claro, pero yo se los comento en general al público. Otro de los simbolismos que tenemos son los audios.
En la parte cuando llegan ya de regreso a la ofrenda, nos damos cuenta que se escuchan los ladridos de los perros que van avisando cuando se acercan nuestros amigos difuntos, nuestros, digamos, conocidos, porque no nada más son familiares, también hay gente como, digo, en mi caso, mi familia, ponemos fotografías de amigos o incluso de mascotas que hemos tenido. Y pues siempre avisan, ¿no? Se supone que la leyenda nos dice que los perritos siempre avisan cuando se acercan estos entes, porque ya son entes ahora, ya no son humanos como tal. En la tradición se escuchan estos ladridos cuando entra en distintas partes del cortometraje, se escucha el palo de lluvia que nos grabó nuestro amigo Luis Ahumada, haciendo referencia a que cada acto, digamos, malo que está haciendo nuestro personaje se ve reflejado por esto, ¿no? Como si la muerte Mictlantecutli lo estuviera observando en todo momento, viendo lo que está haciendo. Por eso le comentan el guión que está ahí por lo que busca, o sea, sabe lo que busca, sabe. El personaje de Gerardo no es malo, no es una persona mala que se está convirtiendo en malo, simplemente es su destino, ese es su destino, y tarde o temprano, así sean 10 años, así sean 20, así sean 10 días, va a llegar a su destino, que a final de cuentas es una especie de alegoría de la misma muerte. No importa cuánto te quieras alejar de ella, tarde o temprano vas a llegar a ella, a sus manos, o como lo quieran ver en la tradición que ustedes quieran, sean budistas, sean hinduistas, sean lo que ustedes crean, a final de cuentas todos vamos a llegar al mismo lugar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También en algunas tradiciones chamánicas, y volvemos a lo mismo en la tensegrida de Castaneda, se menciona mucho el contacto a través de los sueños, a través del ensueño. Se los comenté en algún momento, indios yaquis y nativos americanos incluso siempre se conectaron a través de los sueños con deidades, ¿no? Que esto es traducido, son una especie de personas, por decirlo, espíritus, si lo queremos ver así, que están en otro plano existencial, con otras reglas de la realidad, ¿no? Las mismas con las que nosotros vivimos, y de alguna manera tienen cierto poder por encima de otras cosas. Por eso se cree que pueden ver el futuro, el pasado y demás. Y pues nuestro personaje Gerardo se comunica a través de los sueños, de los dos sueños que escribí con la muerte, y le va indicando ciertas cosas. En el segundo sueño vemos que está agarrando la cabeza de su mamá, haciendo una especie de referencia de me la voy a llevar, o sabes que me voy a llevar a tu novia, etcétera, etcétera. No es que lo esté provocando, simplemente que es parte de su camino, se va acercando, ¿no? Es parte de esto. Había escrito otros dos sueños muy diferentes a estos, eran 4 en total, pero por cuestiones de tiempo ya no se hizo. ¿Qué tiene que ver las cuestiones de tiempo? Es importante mencionar que este trabajo se grabó en 10 horas seguiditas nada más, que fueron como no tengo exactamente la hora, pero fue como desde las 10, 11 de la noche hasta la madrugada. Cuenten 10 horas, perdón, y ahí van a encontrar el resultado. Y la postproducción también fue bastante rápida. Entonces hubo muchas cosas que yo ya no pude meter, ya no pude realizar ahí. Pero afortunadamente el trabajo pues quedó bastante bien. A mí me pareció bastante bueno, y a todo nuestro equipo, pues ya que lo vieron, les pareció también muy padre. En la cuestión del audio, nuestro amigo Gerardo Bravo Vargas, que es el dueño de la locación que ustedes están viendo ahí en el trabajo, en el cortometraje, también es historiador. Él ya ha participado en muchos proyectos, ya ha tenido muchas entrevistas en distintos canales, y él fue el que nos ayudó un poquito con la traducción del español al náhuatl. Aquí en el DVD se incluye un pequeño clip donde se explica un poquito más esto del audio, para que más o menos entiendan todos los efectos que se utilizaron para realizar la voz, incluso otras cuestiones visuales como rotoscopía y demás. Ahí lo van a estar viendo en otras partecillas por ahí del DVD. Los lugares donde grabamos fue en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tepeyahualco. Ya he grabado ahí otras cosillas que hemos trabajado en demos. Es en la casa de mi amigo Gerardo Bravo, como les comentaba, y cerca de ahí en unas nopaleras que había por ahí. La idea original era subirnos a un cerro que está muy cerca de su casa, pero por cuestiones de producción ya no pudimos. ¿Por qué? Porque la iluminación en la noche ya era imposible. Prácticamente no teníamos reflectores y demás enormes para poder hacer esto. Se hubiera visto muy padre, se tenía pensado hacer una fogata real cuando se aparece Mictlantecutli, que va entrando el personaje, pero ya no se pudo. A final de cuentas ya no se pudo. Pero el resultado final me parece increíble. El timelapse que vemos en el cielo de las nubes cuando aparece el primer sueño, las columnas de humo, etcétera, etcétera, me parece bastante padre este aspecto de grabar. Incluso algunos escenarios de aquí mismo de Tepeyahualco los van a ver en otros proyectos por ahí que tenemos como demos. Más adelante los van a conocer un poquito.
Mi interpretación de la muerte, pues hablar un poquito de la muerte es extraño. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo y cada quien podemos pensar un millón de cosas. Pero básicamente, en un resumen un poquito más acertado a mi visión personal, la muerte no es un principio ni un final. Simplemente es como esta frase: si uno no desea morir, tampoco debería de desear vivir. Es parte de la misma vida. Para mí no es un ciclo, ni que empieza ni que acaba, es un requerimiento de la misma vida. Obviamente nuestros ancestros creían mucho en estas cuestiones, tanto del karma como de reencarnación y etcétera, dependiendo las creencias que cada quien tenga. Pero la muerte siempre fue abordada de una manera pues bastante positiva, por decirlo de alguna manera. Somos, si no es que el único país en el mundo que celebra la muerte. Tenemos nuestro propio día del Día de Muertos, incluso el Día de Muertos de los niños, me parece, y de los perros, los animales, y luego viene el de las personas adultas. Desafortunadamente, pues la vida es parte de... La vida tiene ciertas cosas necesarias, y una de estas es la muerte. Por eso hay que aprovecharla cada día. No es un comentario optimista, es un comentario realista, que tenemos que deberíamos de fomentar eso a nuestros hijos y a todas las personas que queremos. La muerte es un proceso que es cuestión de tiempo nada más. Realmente nos estamos muriendo diario. Diario se deterioran nuestras neuronas, nuestra piel, todo lo que somos se va deteriorando. No necesitamos una enfermedad terminal para poder asimilar la muerte como tal. Simplemente es cuestión de tiempo. Realmente por ahí se dice que no importa el destino, sino lo que importa es el camino a ese destino. Y creo que esa es mi interpretación de la muerte, a final de cuentas. En este cortometraje lo vemos, quise reflejarlo de esa manera. Por eso, dentro de las tradiciones del Día de Muertos, que regresan nuestras personas, nuestros seres queridos que pues se nos han adelantado, como dicen, aquí lo representé yo de esta manera grisácea y demás, no como fantasmas, no como espíritus, porque no lo son. De alguna manera no lo son. Todo es parte de lo mismo. Independientemente de lo que ustedes crean, si creen en dioses, si creen en Krishna, si creen en lo que ustedes crean, esto es una cuestión más personal. Cada cabeza es un mundo, y yo creo que esta es mi interpretación de la muerte. Originalmente yo era músico electrónico, no haciendo referencia a la música bailable, sino a la música hecha con electricidad, con tecnología. Sí lancé algunos discos en Inglaterra, para ser exacto, 2 discos en Inglaterra, con ayuda de mi amigo Sandy Vine, que es una persona de origen escocés, pero radica en Inglaterra. Tuve un gran apoyo de esta persona. Ya saben, las redes sociales son increíbles, y una cosa lleva a otra y otra cosa lleva a otra hasta que llegué con él. Curiosamente me dediqué muchos años a la música electrónica como tal, a hacer remixes, masterizaciones, demás. Con el tiempo, pues creo que también la gente en general evoluciona, y me dediqué a hacer motion graphics en 3D. En algún momento vi unos spots publicitarios hechos en Cinema 4D, y a mí me encantó lo que se podía hacer ahí. Me clavé completamente en eso, di conferencias, etcétera. Mucho de lo que ustedes están viendo de mi trabajo, el manejo de la cámara, enfoques, encuadres y demás, fotografía, fue por toda mi anterior disciplina del motion graphics, que es exactamente lo mismo. Es estar moviendo cámaras y demás, solo que es animado, solo que es digital. Digamos, no había trabajado con humanos, por decirlo de alguna manera. También trabajé haciendo videos, tanto digitales como ya humanos, por decirlo de alguna manera, con algunos músicos, tanto de aquí como del extranjero. Y pues llega un momento donde desde muy chico he escrito, siempre he escrito, escribí distintas cosillas, pero nunca me había inmiscuido tanto en el cine como tal. En una serie de cortometrajes que tenía, desarrollé algunos. Este no estaba planeado en esa línea de tiempo, pero se dio. Y el primero de todos estos precisamente era uno que se titula Al día siguiente, que después lo vamos a ver aquí producido con Deimos. Y después seguía A la orilla del camino, que dejó de ser un cortometraje y se convirtió en un largometraje, afortunadamente. Y así hemos ido trabajando de alguna manera. Esta es parte de las cosas que he realizado, entre tantas cosas. Les podría hablar de todo lo que he hecho en la música desde los 14 años, pero es todo un mundo, y creo que en la vida hay que ir avanzando y probando un poquito de todas las disciplinas. A final de cuentas, para eso es la vida, y creo que este cortometraje nos habla de eso, ¿no? Aprovecha tu vida, aprovecha tu tiempo, porque no sabes en qué momento vas a dejar de existir como tal, ¿no? Es una especie de idea. Es como cuando la oruga deja de ser oruga y se convierte en mariposa.
mariposa es algo muy parecido. Vives de una manera siendo esa forma de vida y cuando eres otra vives de otra manera. Por eso hay que aprovechar el tiempo y digo, pues yo a mi parecer lo he aprovechado según mi propia crítica bastante bien porque he incursionado en un montón de cosas. He sido hasta manager de bandas, he incursionado en el diseño gráfico, etcétera, publicidad, demás cosas, todo un mundo. Y ahorita pues estamos preparando todavía la orilla del camino que nos falta. Es complejo porque no somos una productora enorme como ustedes ya conocerán. Somos una productora que va empezando y es muy complicado hacerlo con presupuesto propio, sin apoyo ni nada de dinero, más que el apoyo. Creo que es lo más valioso hasta ahorita, el apoyo de nuestros compañeros, tanto el equipo de producción como los actores. Creo que es lo mejor que nos ha podido pasar. Esto le dio un sentido a mi vida increíble, el cine. Siempre fui fan de él, pero nunca lo había hecho hasta que empezamos a producir todo esto como Deimos. Yo prácticamente inventé este concepto Deimos, el nombre y demás, basado en varias cosillas que por ahí después sabrán. Pero eso es parte de lo que he realizado como cineasta, como creador, como ustedes quieran llamarlo. Yo no me catalogo así, me catalogo un ser humano que tiene muchas cosas que hacer y listo. Y pues espero este DVD, este trabajo, este cortometraje sea de su agrado de todos. Nosotros en Deimos estamos abiertos a todos. Si ustedes tienen proyectos y demás, pues contáctenos, los queremos desarrollar. No queremos que solo se queden en la mente, queremos que sean tangibles. Y pues espero que vean cada una de nuestras entrevistas porque es importante conocer el trabajo de todas las personas, no nada más de una o dos. Y pues los dejo aquí con el resto del material del DVD. Disfrútenlo. Fue un proceso muy agradable, muy largo también crear el DVD, crear animaciones, crear muchas cosas, pero espero sea de su agrado todo este proyecto.